Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta el libro de Hechos de una manera muy especial. ¿En qué reside eso de especial? En que el libro de Hechos nos va planteando diferentes instrucciones para ir madurando nuestra fe. El libro de Hechos nos permite ir comprendiendo diferentes conceptos que si no los maduramos, no vamos a madurar en la fe. Nosotros tenemos que tomar el libro no como donde dice todo al respecto de un tema, sino que tenemos que tomarlo como aquello que nos va aportando más sobre un tema. Nosotros vimos, por ejemplo, sobre la resurrección, sobre el reino de Dios, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Sobre el bautismo del Espíritu Santo, ahí. Sobre la resurrección, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vimos sobre la segunda venida, sobre la voluntad de Dios, sobre el tema del hijo de perdición, ¿se acuerdan? Sobre los ministerios del Espíritu Santo que se amplían a través de Pentecostés, sobre el don de lenguas, sobre la profecía de Joel, sobre la predicación evangelística, vamos a ver hoy, y también algo sobre la providencia. Vamos a seguir leyendo lo que sabemos que sigue después de explicar lo de Joel, ¿sí? Él comenzó el discurso de Pedro, comenzó explicando la relación de lo que estaba sucediendo con la profecía de Joel, y hoy vamos a seguir leyendo lo que continúa a eso. Vamos a Hechos 2, 22 al 42. Hechos 2, 22 al 42. Hechos 2, 22 al 42. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, el patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados,
y se añadieron en aquel día como 3.000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vamos a ver gran parte de este texto y un pedacito sumando lo que sigue el domingo que viene. Pero Pedro, de pie con los otros apóstoles, comienza así. Ahora lo voy a empezar a dividir. Y quiero que tratemos de incorporar en nuestro entendimiento a esta prédica como una prédica correcta, como una prédica ejemplar, ¿verdad? Es una prédica correcta, pero que le veamos como una prédica ejemplar para ver cuáles componentes tiene. Solo voy a dividir, ahora voy a comentar algunas cosas y luego voy a ir a una aplicación sobre 3 puntos principales. Pero son 3 aplicaciones principales, ¿sí? Ahora solo voy a comentar. Vemos a Pedro que comienza diciendo: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Bueno, ¿qué vemos de esta prédica? Comienza con un vocativo. No está tirando palabras al aire, no está diciendo, a ver, ¿qué les parece? Al aire y que escucha, sino que le está diciendo específicamente a su público que le oiga. Está diciendo, ustedes óiganme. Está parado frente a la multitud de israelitas que había ido a la fiesta de Pentecostés diciendo, israelitas, oigan. Y sigue hablando y va a identificar de quién está hablando. Dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Bueno, insiste en identificar a Jesús y lo identifica con el título que fue clavado en la cruz. ¿Se acuerdan? Jesús de Nazaret. ¿Y qué más identifica? Vuelve, hombre de Israel, luego le dice, entre ustedes Dios hizo esto. Y ustedes mismos lo saben. Refuerza la insistencia y comienza a desarrollar la responsabilidad de sus oyentes. ¿Sí? Él está planteando un argumento en el cual va a demostrar que sus oyentes son responsables frente a lo que sucedió. No es al azar, no es, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados, así como algo muy ambiguo, sino dice, hermanos, ustedes, israelitas, usando un vocativo que se usa mucho en el Antiguo Testamento para referirse a los israelitas. Ustedes oigan, ustedes saben muy bien que a través de él Dios hizo milagros, prodigios, señales. Podríamos ver referencias cruzadas. Pero más de una vez Jesús es señalado como aquel que hace obras prodigiosas. Nicodemo, por ejemplo, en Juan 3 le dice, Señor, sabemos que solamente alguien que viene de parte de Dios puede hacer las obras que vos haces. Y varias veces sucede así. ¿Y qué les molesta tanto a ellos? Les molesta de que el mensaje de Cristo no estuviese acompañado por un apoyo absoluto a las ideas que ellos tenían. Pero les quedaba muy claro que Jesús era diferente. Y refuerza la insistencia en la identidad de Jesús y en la identidad de sus oyentes. Y también enfatiza el obrar de Dios a través de Jesús. ¿Qué pasa con las señales en la Biblia? En todo el registro bíblico, gran parte de los mensajeros son validados por las señales. Hay un mensaje y ese mensaje es validado por los mensajeros y esos mensajeros son validados por las señales. Vemos en el registro bíblico que cuando alguien habla de parte de Dios, así como al nivel de Moisés, como al nivel de Eliseo, de Elías, del resto de los profetas, de los apóstoles, ellos van a dar un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje va a ser validado, ¿cómo? A través de señales. A través de señales se valida a los mensajeros y a su mensaje. Entonces está mostrando de que Jesús era alguien validado por Dios. Dice el 23, Jesús, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ya voy a hablar más de este pasaje en particular, pero vemos quién lo entregó a Jesús. ¿Quién lo entregó? Dios lo entregó. Y deberíamos hacer el ejercicio de pensar de que Dios ha provisto. Hay un nombre que recibe Dios a partir de Génesis 22, el Dios que provee, el Señor proveerá. ¿Qué es lo que le había pedido Dios a Abraham? Un sacrificio. ¿Qué es lo que proveyó Dios? El sacrificio. Abraham fue pensando en sacrificar a Isaac, sin embargo Dios proveyó aquello que exigía, un cordero. Y nosotros tenemos que ver la prefiguración de Cristo en esto, y Él, el Dios que provee, entregó al Cordero puro, sin mancha, perfecto. Dios lo entregó. ¿Y qué hicieron ellos?
Lo entregaron a manos de impíos, de los romanos, para que no murieran, para que lo mataran. Dios lo entregó, el Señor proveyó, pero ustedes lo mataron. Ustedes mataron al enviado de Dios, al regalo de Dios. Entonces, de nuevo Pedro identifica al pecado y a los pecadores. A los pecadores. Tenemos que tener mucho cuidado con esa frase que dice: Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Dice el Salmo: el Señor está airado. El Señor está airado contra los impíos. El Señor detesta, aborrece al impío. ¿Qué significa esto? Lo mismo que significa que al infierno no van los pecados. ¿Quiénes van? Los pecadores. Hay un problema personal entre Dios y los pecadores y entre los pecadores y Dios. Dios está airado contra ellos, está enojado contra ellos, los detesta, los aborrece. Ponle el nombre que vos quieras, pero esa frase que dijimos recién es de Gandhi y no es bíblica. Pero hay un contraste entre la bondad y provisión de Dios y lo que ellos hicieron. Ustedes lo mataron, identifica a los pecadores y a su pecado. Y acá viene uno de esos hermosos peros, el 24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dice que Dios lo resucitó. Con su muerte, él iba a matar a la muerte. Lo profetiza Oseas, Isaías, y por ser Dios no podía quedar bajo el efecto de la muerte, bajo el poder de la muerte. Dios vindica a Cristo como su ungido, como el Mesías, como Dios mismo, ¿sí? El que iba a matar a la muerte, profetizado, era Dios. Y si Jesús tiene victoria frente a la muerte, es porque Jesús es Dios. Y dice el 25 en adelante hasta el 28. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Otra característica de la predicación, fíjense, vamos armando las pistas, es direccionada, ¿sí? Es a un público específico. Cuando predicamos tiene que ser así, a un público específico. Además, se señala a las personas como responsables de sus pecados, no como víctimas de las situaciones, sino responsables de sus pecados. Y además, vemos esta relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Se fundamenta en la Escritura la predicación. Y en este caso en particular se relaciona el Antiguo Testamento con esta predicación, con la vida de Jesús, para señalarlo como Mesías, como el elegido de Dios, para traer libertad, para traer reposo, justicia al pueblo de Dios. El rey más amado de Israel, que fue David, él señaló la grandeza de otro rey, el rey que vendría. El profetizado fue profetizado por el rey más amado por Israel. Y él señaló, siendo el rey más amado de Israel, señaló a otro que vendría y lo llamó Señor. A los israelitas esto, con su constante expectativa de mesianismo, de que llegue un Mesías, a los israelitas esto les tiene que estar produciendo algo. Fíjense cómo sigue el 29 al 31. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Está explicando Pedro la profecía de David y está reafirmando la identidad de Jesús como Mesías, como el gran Mesías, cumpliendo promesas y profecías del Antiguo Testamento, señalándolo como el ungido. David es un ungido y es el ungido más amado por los israelitas. Pero él dice: miren allá, miren a Cristo. Ungido es alguien capacitado, empoderado, investido, Salvador, es Señor. Y el que lo ve de esta manera y lo declara de esta manera y lo capacita de esta manera es Dios Padre y lo señala a Cristo como Mesías. Y fíjense que hasta ahora Pedro dijo: a este Jesús que Dios proveyó, a este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús profetizado, dice el 32,
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? David tiene una visión y dice, vi a Dios diciéndole a Dios que se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Podemos buscar un montón de comentarios y también invito a cada uno a que estudie sobre estos pasajes. Pero acá hay un cambio que lo señalé la última vez que prediqué sobre Hechos. En todo el Antiguo Testamento, Señor se refiere a Dios. Y a partir de ahora, queda evidenciado que Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios. Para nosotros parece una obviedad, pero para el judío no. Y vemos acá cómo también como parte de la predicación es corregir la teología del otro. Es no dar por sentado que el otro sabe las cosas correctamente. Y dice que David ve al Señor que le dijo a su Señor. No sabemos cómo tiene esa revelación, sin embargo profetiza así. Y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, no es que, bueno, lo de David quedó medio ambiguo, no. El Señor le dijo, mi Señor, porque Cristo es Señor, porque Cristo es Dios. Y luego se repite la idea, Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Fíjense cómo en la prédica se señala el pecado individualizado. La frase es, se dice el pecado y no el pecador. La Biblia no está haciendo eso. Cada pecado tiene nombre y apellido en realidad. Y se le habla específicamente. Y se establece de nuevo este contraste entre ellos y Dios en el accionar. Imagínense, si el Señor entregó a este ungido, que es Señor de David, que es Dios mismo, el Señor lo entregó, proveyó a Cristo y ellos lo mataron. Acá lo que Pedro les está mostrando es que hay enemistad entre ellos y Dios. Dios dio un regalo y ellos lo mataron. Dios señaló a través de señales quién era el ungido, quién era el Mesías, quién era el libertador, y ellos lo asesinaron. Hay un contraste, hay enemistad. ¿Qué hay acá? Hay acusación de responsabilidad específica, de culpabilidad. Hay énfasis en la vindicación de Jesús por parte de Dios, pero también hay énfasis en que las personas que estaban oyendo eran culpables. No eran personas para que pensaran en esto a ver cómo le cae al otro. ¿Cuántas veces hemos leído ustedes hasta acá? Pedro les está hablando específicamente de ellos. Ustedes han hecho esto. Dios hizo esto, lo vindicó, lo proveyó, lo señaló como Mesías y ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Ustedes han despreciado el regalo de Dios. Ustedes son responsables frente a Dios por lo que han hecho con Cristo. Y hermanos, nosotros también somos responsables frente a Dios por lo que hacemos con Cristo. No el que está al lado tuyo. El que está adelante tampoco, el que está atrás tampoco. Vos sos responsable ante Dios por lo que hagas con Cristo. Yo soy responsable ante Dios por lo que yo haga con Cristo. Y Cristo ha sido declarado ¿qué? Señor. Y esto es sumamente importante. Dice el 37. ¿Qué les hizo a los israelitas esto? A los que estaban oyendo. Dice el 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasa acá? Hay conciencia de responsabilidad específica. ¿Cuántas veces predicamos como, si se da cuenta, se da cuenta? Entre líneas, con indirectas. Y Pedro está diciendo, ustedes lo mataron. Por lo que ustedes han hecho con Cristo, están enemistados con Dios. Ustedes mataron al ungido, al Mesías de Dios. Ustedes lo asesinaron y encima por manos de impíos. Y lo crucificaron, o sea, lo colgaron en un madero para que ustedes lo declararan maldito cuando Dios lo estaba mostrando como bendito. Ustedes son responsables de esto. Entonces ellos se preguntan y le preguntan a Pedro y a los apóstoles,
¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dice el 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué dice? Arrepiéntanse, identifíquense con Cristo y serán salvos. Dice el 40, Pedro con muchas otras palabras testifica solemnemente y les exhortaba diciendo, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Les voy a contar un secreto de la hermenéutica que hay que tomar con mucho cuidado. Hay una regla israelita para la hermenéutica, se llama analogía verbal. Cuando hay una frase en dos lugares diferentes, yo tengo que ver si se relacionan. O sea, si está la misma expresión en un lado y luego en otro, yo tengo que decir, atención. Muchas veces es para interpretar esos pasajes entre sí, o por lo menos relacionarlos. ¿Sí? Fíjese rápido, ponga el dedo ahí en Hechos y vaya rápido de Deuteronomio 32:5. Deuteronomio 32:5. Recordemos que las personas que están escuchando la prédica de Pedro son o israelitas, o temerosos de Dios, o prosélitos. Entonces ellos, por su entrenamiento, tienen que haber hecho esta analogía verbal. Dice el 32:5, en forma pervertida se han portado con él. Es el pueblo con Dios. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. ¿Vieron lo que decía Pedro recién? Para que sean salvos de esta perversa generación. Y Josué estaba diciendo, son una generación perversa. No son hijos de Dios. Aunque sean parte de Israel, no son hijos de Dios. Y acá me imagino que ellos preguntaron y de golpe, es un golpe a la conciencia del judío o del prosélito esto. Volvemos a Hechos 2. 41 al 42. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y hago un paréntesis cortito ahí. Vieron que recién nos daba la idea como que, bueno, arrepiéntanse, bautícense. Pero ¿qué dice acá? Tenían que recibir la palabra. Es muy importante eso. Porque a veces perdemos de vista que Lucas está haciendo un resumen. Pedro no predicó solamente esto. Esto es un resumen, inspirado por Dios. La prédica de Pedro fue inspirada por Dios, pero Lucas como escritor está inspirado por Dios para tomar los puntos centrales. Y nunca tengo que hacer mi doctrina del bautismo de un pasaje sobre el bautismo. Es un gran peligro en Hechos. ¿Por qué la gente de todos modos se bautizaba rápido en Hechos? Porque la mayoría eran prosélitos al judaísmo, o judíos, o temerosos de Dios. Entonces habían un montón de Biblia. Pero la generación siguiente tarda hasta 3 años en bautizar a una persona, luego un discipulado individualizado y súper intensivo. ¿Sí? Pero estos que estamos viendo en Hechos, la mayoría son prosélitos al judaísmo, o son judíos mismos. Entonces ya saben, todo el Antiguo Testamento lo conocen. Son gente instruida en Dios. Es como que nosotros fuésemos a predicar a otras iglesias cristianas, a personas que no creen en el Evangelio. Entonces, sí, ya saben, no les tengo que explicar todo, les tengo que explicar lo que les falta, que es lo fundamental, Cristo. Y luego son bautizados. Vuelvo al 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hubo una respuesta, ¿sí? Y la respuesta es impensada en términos humanos. Pedro realmente hirió sus sentimientos, no solamente los hizo sentir culpables, los hizo ser conscientes de su culpabilidad. No era un sentimiento nomás, los culpó. Les mostró su culpabilidad, se las demostró. Le dijo, miren, Dios proveyó a Jesús. Y vimos todos nosotros cómo Jesús fue validado como el Hijo de Dios, como el Mesías.
Fue comprobado su mensaje y él como mensajero fueron comprobados por Dios mismo. Y ustedes son conscientes de eso. A este Jesús ustedes mataron. Pero este Jesús también fue profetizado por David y fue confirmado por Dios, fue profetizado por David y Jesús le resucitó. ¿Qué van a hacer ustedes ahora frente a lo que han hecho con Dios por lo que hicieron con Cristo? ¿Cómo podría haber una respuesta favorable a esto? Solamente porque el Espíritu Santo estaba trabajando en esas 3.000 personas que recibieron ese mensaje. Y la predicación es así. Solamente si el Espíritu está obrando en el otro, puede tener una respuesta favorable. Pedro no les dijo: hermanos de Israel, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Y los israelitas dijeron: ay, qué bueno, yo también tengo un plan maravilloso para mí. Esa no fue la predicación. Ustedes son culpables por lo que hicieron con Cristo. Y sinceramente siento muchos deseos de decirle a muchas personas que se consideran cristianas lo mismo: ustedes son culpables por lo que hicieron con Cristo. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Qué han hecho con Cristo? Dios lo vindicó, Dios lo glorificó, el Antiguo Testamento lo profetizó. ¿Qué han hecho ustedes con Cristo? Entonces el Señor nos llama. ¿Y cómo lo declaró Dios a este Cristo, a este Jesús? Como Señor. Señor. Vamos a ir a la parte de la aplicación. Primer punto, quiero resaltar la providencia. Lo hemos hablado varias veces y hoy lo vamos a volver a hablar. Vieron que en Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y nosotros vemos la providencia divina encontrando una expresión muy fuerte en muchos relatos bíblicos. Acá vemos que Dios lo entregó, pero ellos lo mataron o lo hicieron matar por los romanos. Y uno de los testimonios más vívidos de la providencia es el de José. Lo hemos mencionado varias veces, pero acompáñame a Génesis 50:20. José dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José comprende que Dios sigue siendo quien controla todo. Incluso utiliza los celos de sus hermanos para cumplir sus propios propósitos. ¿Sí? José lo entiende. ¿Job lo habrá entendido? Job lo entiende cuando luego de sufrir los ataques del diablo, en Job 1:21, ¿qué dice? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero los hermanos de José lo mandaron. Pero Dios usó eso para que José llegara hasta Egipto. Pero el diablo atacó a Job. Pero Dios usó eso para traer consuelo a muchísimas personas que sufren, para mostrarse mejor y para darse a conocer mejor a Job, quien al final dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y en ceniza, porque hasta el momento Job pensaba que realmente, por ser más maduro que el resto de los humanos, merecía la justificación. ¿Cuánta teología hay en Job? Ellos entienden de que Dios es el que dirige todo. Jeremías también lo comprende. Jeremías ve la destrucción de Jerusalén, algo impensado. No tenemos como argentinos nada parecido. Quizá una camiseta con un número 10, es como, no la toquen. Pero tampoco. Pero romper Jerusalén era impensado para un judío. Sin embargo, fíjense, Lamentaciones 3, 37 al 38. Lamentaciones 3, 37 al 38. Jeremías lo comprende, de que Dios dirige todo, y fíjense lo que dice en Lamentaciones 3, 37 al 38. ¿Quién es aquel que hable y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Qué fuerte, ¿no? Job hace responsable a Dios de los ataques del diablo. José muestra que Dios estaba detrás de los celos de su hermano, no produciendo el mal, pero sí permitiéndolo para sus propósitos.
¿Cuál es el gran mensaje de lo que estoy diciendo? Dios gobierna. Dios gobierna. En Hechos 2:23 se lo lee a Pedro diciendo que Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, dejando en claro que Dios es quien estuvo al control de todo. El Señor orquesta todo según sus planes y propósitos, incluso en la hora más oscura, más terrible, más pecaminosa, más pervertida que ha vivido el ser humano, crucificar al Hijo de Dios. Dios seguía controlando. No fueron los judíos, no fueron los romanos los que gobernaban. Eso es lo que se veía con los ojos naturales, pero con los ojos espirituales, ¿qué se ve? Dios transforma esto para cumplir sus propósitos. Dios lo utiliza. El Señor orquesta todo según sus planes y propósitos. Aunque el pecado sea tan grande como para asesinar al Hijo de Dios, Dios, por su libre, perfecta y soberana voluntad, incluso frente al mayor de los pecados, sigue estando al control y sus planes nunca se frustran. Al mismo tiempo, la providencia y soberanía divina no eliminan la responsabilidad humana. Por eso Pedro le dice, ustedes lo mataron. Finalmente, lo que dice Hechos 4:28, todo sucederá según lo que la voluntad de Dios haya predestinado que sucediera. Y aunque hay cierta cuota de tensión y misterio en correspondencia en la relación, la interrelación entre la providencia y soberanía divina y la responsabilidad humana, no es un misterio que ambas son verdades y que no se anulan entre sí. La soberanía y la providencia de Dios no anulan mi responsabilidad, ni mi responsabilidad anulan la soberanía y providencia de Dios. Y los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Él es soberano y los hombres somos responsables de nuestros actos frente a Él. Ustedes lo mataron. Dios sigue estando al control, pero ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron, pero Dios sigue estando al control. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo es tu teología respecto a la providencia de Dios? Dios sigue al control, hermano. Incluso en la hora más oscura de la humanidad, Dios estaba al control. Vos sos libre de elegir. Sos libre de elegir qué vas a hacer con tu vida. Tenés cierta libertad. Sos libre entre comillas, ¿verdad? Estás ligado al pecado, estás ligado a tu naturaleza, estás caído. Tenés recortada tu libertad. No tenés una libertad absoluta. Pero tenés que saber que Dios sigue el control. Dios sigue el control. Vos sos responsable por lo que haces. Y Dios sigue el control. Y hay tensión, hay misterio, pero las dos son verdad. Vos sos responsable por lo que haces, por cómo ejerces tu aparente libertad o tu libertad, y Dios sigue el control. Entonces, ¿cómo es tu teología de la providencia de Dios? ¿Crees que Dios no sigue el control bajo un gobierno corrupto? Dios sigue el control. ¿Qué vas a hacer vos frente al gobierno corrupto? Es otra historia. Pero nunca pensemos que Dios se descuidó, o no tiene misericordia, o está mirando para otro lado. ¿Creemos que el mal impide los propósitos de Dios? ¿Creemos que no somos amados? ¿O descansamos en que Él controla todo? Y que sabemos que o inmediatamente o finalmente vamos a entender la perfección de sus propósitos y voluntad. Si no lo hacemos ahora, lo haremos más tarde, y si no, finalmente en la eternidad. Pero tener una teología sana de los atributos de Dios puede llevarnos a tener un corazón sano y una vida en paz. La vida es dura, hermano. Van a pasar un montón de cosas feas. Otros van a pecar contra usted. Usted va a recibir las consecuencias de los pecados de otros. Pero Dios sigue al control. Usted no tiene que preguntarse si Dios está al control, porque Él lo está. Usted no debe preguntarse si la gente tiene pecado, porque la gente tiene pecado. Lo que yo tengo que preguntarme es cómo relaciono estas cosas. Y está explicado en Romanos 8:28. Todo es para mi bien según un propósito, que Jesús se forme más en mí. Entonces mis preguntas no son si Dios está al control. Mis preguntas tampoco son si la gente va a pecar. Mis preguntas son, ¿soy lo suficientemente maduro como para descansar en que Dios estaba al control y sacarle provecho, sin pretender que la gente no peque, sacarle provecho a lo que hicieron conmigo, a lo que sufro? ¿Cómo le puedo sacar provecho? Bueno, viendo cómo eso que sufro me lleva a ser más parecido a Jesús. ¿Cómo yo puedo capitalizar ese sufrimiento? Es innegable que la vamos a pasar mal. Pero qué triste cuando la persona no saca provecho de eso. No aprende nada. ¿Qué pasa cuando no aprendemos la facultad? Recursamos. En la vida cristiana somos recursantes muchas veces porque no nos cae la ficha de que Dios está al control
Y tengo que capitalizar lo malo que me pasa también, no solo lo bueno. Y ver cómo aprovecho eso para ser más parecido a Jesús. Primera aplicación, la providencia. Segunda aplicación, los componentes de la predicación. Vimos varios a grandes rasgos, pero voy a hacer un resumen de lo que hay en todas las predicaciones de Hechos. Una cosa que es básica en la predicación es que es aprendida y ordenada por Dios, ¿sí? Ellos van a predicar en Hechos, pero ¿dónde reciben la instrucción de predicar? Mateo 28, en la Gran Comisión. Vayan y prediquen. ¿Pero qué van a predicar? Lo que Jesús les enseñó y lo que el Espíritu Santo les está revelando. O sea, yo tengo que predicar porque Dios lo ordena y lo que aprendo de Dios. ¿Se dieron cuenta que este es el mensaje evangelístico, el primero después de Jesús? ¿Y cuánta autobiografía de Pedro hay? Porque yo antes era un pescador de peces, pero ahora soy un pescador de hombres. Porque yo antes andaba en la vanidad de mi mente, pero ahora soy alguien que vive para el reino de Cristo. No tenemos que confundir autobiografía con predicación del Evangelio. ¿Puede la autobiografía ilustrar a la predicación? Sí, pero ese nunca debe ser el centro. Sí, vamos a ver que ellos hacen referencia a algunas cosas de eso. Ellos dicen, nosotros fuimos testigos. Pero ¿quién es el protagonista de esta prédica? ¿Pedro o Cristo? Cristo. Y sus oyentes. Y así tenemos que predicar nosotros, haciendo protagonistas a Cristo y a sus oyentes, no nosotros. Pero sin embargo, a veces nuestras prédicas, en vez de estar marcadas porque son aprendidas de Dios, de la palabra, están marcadas por nuestra propia vida, siendo nosotros los protagonistas de una prédica. ¿Qué comprende el llamamiento o la prédica esta? Hay un llamado al arrepentimiento, hay referencias a las Escrituras, se revela la identidad de Cristo, se llama a la gente a responder a todo esto. Y a la necesidad de poner a Cristo como un objeto de fe. ¿Qué objeto de fe? Es a donde va mi fe, no es un objeto material. Es a donde tiene que ir mi fe, mi confianza, mi creencia. Objeto de fe para salvación y perdón de los pecados. Se incluye la resurrección de Cristo. Y podríamos decir, bueno, pero esta es la prédica apostólica y es descriptiva y no normativa. ¿Y cómo lo resolvemos eso? Uno, porque se repite varias veces y porque luego Esteban cumple con los mismos requisitos en su predicación sin ser apóstol. Entonces, la prédica apostólica es replicable y es imitable, es repetible y es reproducible. Y vemos que esto es normativo. Una prédica en la cual se muestra lo aprendido de Dios, se obedece a Dios al predicar, se hace llamado al arrepentimiento, se hace referencia a las Escrituras, se muestra la identidad y obra de Jesús y se llama a responder a esto. Las prédicas tienen palabras de salvación en Hechos, palabras de santificación, son guiadas por el Espíritu Santo. En Hechos 20-27, Pablo va a decir que no huyó o rehuyó de predicar todo el consejo, de anunciar toda la voluntad de Dios, todo el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Todo eso puede contener la prédica, toda la voluntad de Dios. Hay muchas respuestas a las prédicas y casi todas son respuestas en amor a Dios y en amor a los demás. Vamos a ver cómo aflora la solidaridad en la iglesia primitiva como respuesta a las predicaciones. Hay una exposición continua de las Escrituras, valiente de las Escrituras y sufrida. Ellos sufren por hacer esto, son valientes haciendo esto y exponen las Escrituras de manera continua. Y está también bastante relacionada a perseverar en la oración. Y además es expansiva. No es que se queda en un solo lugar. Sabemos lo expansivo que es. Jerusalén, Samaria, Gaza, Damasco, Jope, Cesarea, Fenicia, Chipre, Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Panfilia, Perge y Atalia, Filipos, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, regiones de Galacia y Frigia, Éfeso, Troas, finalmente Roma. Fíjense, eso pasa a lo largo de Hechos. Nosotros tenemos que aprender también a expandir
a aquellos lugares o a aquellas personas a las cuales predicamos. Ahora el punto 2, ¿cómo tiene que ser una predicación del Evangelio? No tiene que ser una autobiografía. Es contar lo que es Jesús, quién es, qué hizo, qué va a hacer y cuál es nuestra situación frente a eso. Qué diferente si yo predico, antes yo era un borracho, pero en el nombre de Jesús no seas más un borracho, cree en Jesús. ¿Cuánto le dije a la persona? ¿De quién le hablé? Mencioné a Jesús, pero yo soy el ejemplo de lo que tiene que hacer. Fíjense qué diferente la predicación apostólica, señalando siempre a Cristo, su persona, lo que hizo. ¿Tiene valor el testimonio personal? Sí, pero no puede salvar. Puede ser como una ilustración de la predicación, pero no la predicación en sí. ¿Cómo predicamos nosotros? ¿Predicamos con miedo de herir sentimientos? ¿Predicamos con miedo de lo que nos van a hacer los otros? Tiene que ser una predicación continua, valiente, incluso sufrida. ¿Vieron que Jesús dice, el que se avergüenza delante de mí, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre? ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿O nos damos cuenta que el Señor nos ha puesto en diferentes trabajos, familias, grupos de amigos para mostrar a Cristo? Porque la mayoría de los que no predican por vergüenza. Y si esa vergüenza es tan grande, probablemente no estés en el camino correcto. Y a veces las predicaciones son sumamente vacías, con miedo de ofender al otro. ¿Qué has hecho con Cristo? Vas a tener que responder frente a Dios. ¿Le das la espalda ahora? Vas a tener que responder frente a Dios. No hay ningún otro pecado más grave. Este es el pecado imperdonable. Darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Cristo. ¿Qué haces con eso? Y así tenemos que predicar. Llevar a la persona a tomar una decisión, a considerar su propia culpabilidad frente a Dios. No con miedo a ofenderlo. No tenemos que tener miedo a ofenderlo. No con miedo a que nos haga daño. No tenemos que tener miedo a que nos haga daño, incluso si nos hiciere daño. La predicación tiene que ser hablando la realidad, la verdad. La otra persona, si no conoce a Dios, ofendió a Dios y está enemistada con Él. Y tenemos que mostrarle eso. No es algo ambiguo. Hay pecados puntuales, sumamente fáciles de identificar. Y hay que señalar ahí. ¿Y en qué descansamos? Descansamos en que Dios va a trabajar en el corazón de aquellas personas a las cuales va a llamar a salvación. No descansamos en que el mensaje sea lo suficientemente liviano como para que la gente lo acepte. Descansamos en que Dios, incluso con lo pesado que es este mensaje, Dios salva a personas a través de la predicación. Incluso cuando el mensaje es muy fuerte, muy hiriente. Pero es el mensaje que salva. Tercera aplicación. Necesitamos responder a la predicación, a la palabra de Dios. Los judíos, a pesar de las señales de Jesús, decidieron borrar a Jesús. Decidieron sacárselo de encima porque implicaba cosas. ¿Qué significaba que Jesús fuese Dios? ¿Que yo lo podía tomar como uno más? ¿Que yo podía ser curioso con él? ¿Que yo podía decir, qué interesante, qué lindo mensaje? ¿Qué significaba la existencia de Jesús para el judío? ¿Sabe qué va a significar siempre? Que aquel que es digno y frente a quien toda rodilla se va a doblar. Eso es lo que tiene que producir Jesús. Pero ahora te pregunto a vos, ¿cómo respondes vos a Jesús? Ellos decidieron sacárselo de encima porque no cumplía con sus expectativas o deseos terrenales. Pablo en Filipenses habla de personas que tienen un Dios, su Dios es su apetito. ¿Y cómo se manifiesta esta persona que tiene por Dios a su apetito? Solo piensa en cosas terrenales. ¿Y los demonios? No. Pero le gusta el vicio, le gusta la droga, le gusta el exceso. No, solo piensa en cosas terrenales y su Dios es su apetito. ¿Qué significa eso?
Una persona que va a la perdición, dice Filipenses, porque su Dios es Él mismo. Y cuando Jesús no coincide con lo que esa persona quiere, lo borra Jesús. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? No es tan complejo el tema. El tema es, ¿vos realmente pertenecés a Cristo o todavía te perteneces a vos mismo? ¿Quién es tu Dios? ¿Es Cristo el Señor levantado por Dios para ser el Señor? ¿O tu Dios es tu propio apetito? Y según coincida Jesús o no, lo empujás o lo acercás. No importa cuántos años de cristiano tengas, importa si de verdad sos cristiano. No importa cuánta iglesia tengas. ¿Cómo respondes a Jesús? Acá no hay lugar a la neutralidad. Y me saqué los lentes para no ver la cara de nadie y yo veo claro hasta acá ahora. Todo lo demás son sombras. Y no sé dónde está cada uno. Si la Caro se ríe, yo voy a saber dónde está, pero tiene su risa particular. Pero me gustaría mirar a cada uno a los ojos y decirle, ¿qué estás haciendo con Jesús? ¿Quién es tu Señor? ¿Tu propio apetito? ¿Y solo pensás en cosas terrenales? ¿Y llamás a Jesús para que bendiga las cosas terrenales? Vas camino a la perdición. No importa que vengas a la iglesia. El infierno es el mismo para vos que para aquel que no viene, que no sigue a Cristo. ¿Quién es Jesús? Y me gustaría cada uno mirar los ojos y decirle, ¿te das cuenta que Jesús es el Señor? Que cuando Él hable no da lugar a la discusión o a que vos lo tomes como un menú y elijas a la carta qué cosas te gustan y qué no. ¿Se acuerdan cuando vimos esa serie que se llamaba Intercambiando roles con Dios? La primera era el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. ¿Y cómo intercambiábamos los roles? Deleítate en mí, Señor, confía en mí y yo haré. Deleítate como yo concedo las peticiones de mi corazón. No es así, deleítate en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él va a hacer. Señor, yo hago, confía en mí. Señor, yo me satisfago mis propios deleites de mi corazón, las propias peticiones de mi corazón. Vos disfrutame, Señor, cómo lo hago. Ese es el camino de perdición. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es el Señor? Y le diría a cada uno, acá adelante, ¿quién es Jesús para vos? ¿Es tu Señor? Allá al fondo, ¿quién es Jesús para vos? ¿Es tu Señor? ¿O estás camino a la perdición y venís a la iglesia para hacerte creer a vos mismo que no lo es? ¿Vos sos tu propio Dios y venís a la iglesia para tratar de convencerte de que no sos tu propio Dios? Hacé la tuya, la que querés, solo pensar cosas terrenales y venís acá solo para tratar de convencerte de que no vas camino a la perdición. ¿Esa es tu realidad? El infierno es igual de caliente para vos que para el resto. Porque no has reconocido a Jesús como Señor y hacés la tuya. Seguís viviendo teniendo un Dios, tu propio apetito, lo que te gusta hacer, pensando solo en las cosas terrenales. Eso es el camino de perdición. No vengas a la iglesia para tratar de callar tu conciencia que te dice, loco, por este camino no vas, por este camino vas a la perdición. No tapes la voz de tu conciencia con ofrenda, con alabanza, con asistencia a la iglesia, con devocionales. Si tu Dios es tu propio apetito, se nota. Pero el último que se da cuenta, no, tampoco es el último que se da cuenta. Vos te das cuenta y te haces el tonto. No trates de engañar al resto. Y no trates de engañarte. ¿Quién es Jesús para vos? Esta es la tercera aplicación. Yo tengo que responder a Jesús. ¿Cómo respondo a Jesús? No hay lugar para la neutralidad. O tenés a tu apetito como Dios y haces la que querés y pensás en lo terrenal. O tenés a Jesús como Dios. ¿Quién es Jesús? Acompáñame a Isaías. Isaías 66. Isaías 66, 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Paréntesis.
Y luego voy a leer lo que sigue. Paréntesis. El Señor dice, miren, creé todo. Soy el creador de todo. Todo lo que existe, existe porque yo lo hice. Es porque yo lo fabriqué, yo lo creé, yo lo inventé. ¿Qué me van a mostrar a mí? Está diciendo el Señor, que a mí me sorprenda, me llame la atención. ¿Qué pueden ustedes hacer para que yo diga, mira lo que hizo? Si el Señor creó todo. Todo lo que existe es por lo que Él lo hizo, porque Él lo hizo. Dice, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cómo me podrían edificar una casa? ¿Dónde me pueden dar un lugar de reposo? Si todo lo hizo su mano. Todo lo que es llegó a ser porque Él lo hizo. No me llama la atención nada, está diciendo el Señor. No me pueden sorprender con nada, porque yo lo hice todo. No pueden tener una vida que diga, ¡oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira esa vida! Sin embargo dice esto, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. No vivas pasando desapercibido por Dios. Tembla frente a la palabra de Dios con la actitud correcta frente a Él. Si Dios creó todo, ¿cómo podría llamarle la atención a algo? Pero Señor, yo ofrendo, yo alabo, yo asisto a la iglesia. Sí, pero tu Dios sigue siendo tu apetito. Solo incorporaste hábitos evangélicos o cristianos. Pero Señor, mira lo que hago para vos. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y tiembla ante mi palabra. Las personas que llaman la atención de Dios, a quienes Él desea favorecer, son personas que son humildes, viven en arrepentimiento y tiemblan ante su palabra. No inventes nada. No juegues a nada. El Señor es claro. ¿Cómo respondes a su palabra? ¿Cómo respondes a Cristo? ¿Como los judíos? ¿Como los romanos? ¿Cómo respondes a Cristo? Yo no podría decir varones israelitas, varones evangélicos. A este Cristo a quien ustedes ignoraron, a este Cristo a quien ustedes no tomaron como Dios. Dios dice que es Dios mismo. Dios dice que es Señor sobre todo. Dios dice que frente a Él toda rodilla se va a doblar y toda lengua le va a confesar como Señor. Todos. Varones evangélicos, hermanos evangélicos, cristianos. ¿Qué hemos hecho con Cristo? ¿Qué debemos hacer? Vayamos a Dios con un corazón humilde, arrepentido y temblando ante su palabra. Ahí en Isaías 57:15, acompáñame y cerramos con esto. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Sabe cómo una persona soberbia? Aquella que se tiene por Dios, que tiene como Dios a su propio apetito, lo que le gusta, lo que hace, y solo piensa en las cosas terrenales. ¿Sabe cómo una persona humilde? No se tiene en cuenta a sí mismo como Dios, y reconoce a Dios como Señor, le obedece, tiembla ante su palabra, se deja dirigir por ese Rey que manda, que ama, que exige, que salva, que santifica. ¿Qué has hecho y qué vas a hacer con Cristo? Es algo que tienes que resolver urgentemente. ¿Quién es Cristo para vos? ¿Quién es tu verdadero Dios? Vamos a orar para finalizar. Padre, agradecemos, Señor, el ejemplo de la prédica de Pedro en Hechos y vemos cómo nos ha bendecido a lo largo de 2 milenios ya. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ser diferentes a esos judíos que fueron indiferentes a Cristo, a Jesús. Que de verdad, Señor, podamos
dejar atrás la idea de ser nuestro propio Dios, dirigiéndonos según lo que nos gusta, según lo que nos parece lindo, pensando solo en lo terrenal. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta que Jesús es nuestro Dios y tenemos que caminar en función a glorificarle a Él. Ayúdanos, Padre, a ser personas humildes que viven en arrepentimiento y que tiemblan ante tu palabra, Señor, para que de esa manera vos vivas entre nosotros. Rogamos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.